Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Metamorfo. Esta vez, tendré el privilegio de inaugurar la nueva sección del canal. Pequeñas historias de terror, que consisten en historias de 10 minutos o menos que subiremos de manera aleatoria. La primera creepypasta se titula Soso. Que les dé muchas pesadillas. Disfrútenla. Nunca fui una persona que le tuviera miedo a la oscuridad. Incluso siendo un niño, siempre me fue indiferente. Por alguna razón, la encontraba extremadamente acogedora. Y no precisamente porque no creyera en seres sobrenaturales. Sino porque, más bien, desde que tengo memoria he sido un fiel creyente de Dios. Una creencia que se me fue inculcada desde niño por mi familia. Recuerdo cómo la oración, líbranos del mal, antes de terminar de orar, calmaba todos mis miedos cuando mi padre rezaba conmigo antes de irme a dormir. Me sentía a salvo. El miedo que todos los niños sentían por la oscuridad, nunca fue una experiencia por la que tuviera que pasar. No tenía la necesidad. Crecí y cumplí la mayoría de edad. La universidad se cruzó en mi camino, y después de varios exámenes de admisión, pude quedar en la que era de mi agrado. Lamentablemente, se encontraba lejos de mi hogar, y es por eso que me vi forzado a abandonar a mi familia para poder estudiar una carrera. Comencé a vivir solo. Al principio no fue nada fácil, ya que me sentía solitario. Estaba acostumbrado a vivir con mis padres. Pero poco a poco, aprendí a vivir conmigo mismo y a disfrutarlo. Después de un semestre en la universidad, todo mejoró considerablemente. Tenía buenas notas, y las fiestas con mis amigos calmaban mis ratos de soledad. Recuerdo muy bien, una vez en que nos reunimos varios compañeros para celebrar inicio de clases. Después de varias cervezas, dieron las 12 de la noche. Y, como es usual, no puede faltar la persona que comienza con el típico tema de las experiencias sobrenaturales. Al no tener ninguna historia interesante que contar, únicamente me limitaba a escuchar. Estuvimos un buen rato así, hasta que uno de mis compañeros sacó la ouija. Yo, por supuesto, me negué rotundamente a jugar. Como ya antes había mencionado, siempre me sentí seguro por mi devoción hacia Dios. Pero eso no significaba que no le tuviera respeto a ese tipo de cosas. A veces un error así, puede hacer que la pases muy mal. Decidí irme a mi casa, pero antes de que saliera por la puerta, logré escuchar a mi compañero decir: invoquemos a Soso. Por alguna extraña razón, ese nombre logró despertar mi curiosidad. ¿Soso? Pregunté. ¿Qué es eso? El famoso demonio de la ouija, me respondió. Dicen que es muy peligroso, y también que es real. Varias personas en el mundo han tenido experiencias con él al jugar la ouija. Tal vez nos diga algo interesante. Procedió a decirme. Soltó una pequeña risa en tono de burla al terminar la última frase, y le dio un trago a su cerveza. Por primera vez en mi vida pude sentir escalofríos por una cosa así. Obviamente no quise formar parte de eso, y finalmente me fui. Al llegar a mi casa, no pude dejar de pensar en Soso, tenía mucha curiosidad por alguna razón. Pero después de un rato, el sueño logró vencerme, y me dormí. Me desperté a las 7 de la mañana, como era usual, ya que era el primer día de clases de este nuevo semestre. El día transcurrió rápidamente. Y las clases habían terminado por hoy. En camino a mi hogar, tuve la casualidad de encontrarme con aquel compañero que había propuesto jugar la ouija. Entonces, me vino a la mente preguntarle sobre lo que había pasado la noche anterior después de que me fuera. No pasó nada, no puedo creer que te asustaras con algo así. Ni siquiera nos respondió. Pero eso sí, tuve la oportunidad de jugarles una broma, moviendo el tablero y diciendo que era un espíritu. Terminó por decirme. Llegué a mi hogar, y entonces, comencé a investigar más sobre aquel demonio. Y vamos, ojalá nunca hubiera hecho eso. Definitivamente estaba aterrado. No me gustó para nada lo que encontré. Por primera vez en mi vida, creer en Dios no me fue suficiente para vencer el miedo. Entonces fue ahí, cuando me encontraba atrapado por el terror, que lo dije. No le tengo miedo a Soso, él no es nada. Yo creo en Dios, y con eso es suficiente.
Dios nunca dejará que una escoria como Soso me haga daño. Me dije a mí mismo para después soltar una risa nerviosa, tratando de convencerme de que era ridículo que me encontrara asustado por algo así a mi edad. Esa noche no pude dormir bien, me encontraba extremadamente incómodo. Pasaron los días y seguía igual. Comenzaba a tener ojeras y mi humor se hacía más pesado. Y vaya, que no mejoró. Conforme pasó el tiempo, empecé a despertar a mitad de la noche por las pesadillas, sudado y agitado. Lo más extraño era que, no despertaba por completo, era como si lo hiciera automáticamente y de inmediato me volviera a dormir como si nada hubiera pasado. Me sentía cansado. Comenzaba a quedarme dormido en clases. Entonces fue ahí donde comenzaron los moretones. Para empeorar las cosas, ya no solo eran las pesadillas que no podía recordar, sino que, también comenzaron a salirme moretones en diferentes partes de mi cuerpo. Moretones que extrañamente no me dolían. Así estuve un tiempo hasta que ya no pude más. Algo malo estaba ocurriendo, y no era natural. Tal vez para ustedes sea demasiado obvio saber el porqué de mi situación. Pero en ese momento, no se me cruzó que pudiera ser Soso, ya que en ninguna de mis pesadillas o incluso, en esas veces que me despertaba, él se hizo presente. Yo simplemente pensé en alguna enfermedad o incluso en el estrés que mi carrera me estaba generando como factores que estuvieran afectando mi salud últimamente. Hasta esa noche que decidí ir con mis padres para pedirles ayuda. La esperanza de que mis padres me ayudarían a ponerle fin a esto, me dio la felicidad suficiente para olvidar las noches anteriores, y poder dormir como un bebé. O al menos eso creí. Desperté a la mitad de la noche nuevamente. Pero había una gran diferencia en esta ocasión. Esta vez, yo no me podía mover. Inmediatamente lo atribuí a la parálisis del sueño. No era la primera vez que me pasaba, y sinceramente, pensé que me ocurría por el estrés por el que había pasado últimamente. Pero entonces, fue ahí cuando lo sentí. Un terror inundó mi cuerpo, de una manera tan fuerte que inmediatamente intenté gritar por ayuda. Sentí como alguien se acostaba atrás de mí. Sentí como comenzó a bajar las sábanas de mi cama. Y entonces, empezó a agarrarme. Levantaba mis manos como si fuera un títere. Me golpeaba y me decía cosas al oído que no podía comprender. Estaba completamente aterrado. Intenté en varias ocasiones moverme para poder defenderme. Pero simplemente no pude. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Y fue en ese momento cuando él, me levantó. Me tomó por los pies y me levantó en el aire. Comenzó a golpearme cada vez más duro en el cuerpo. Me gritaba enfurecido, pero yo no sabía lo que decía. Como si algo o alguien le impidiera hablar. Varias oraciones pasaron por mi cabeza, varias súplicas hacia Dios porque me ayudara. Pero nada. Nada funcionó. Hasta que pude recordar una oración que mi padre me enseñó cuando era un niño. Era una oración que él había hecho para mí. Y entonces. Desperté. Estaba empapado en sudor. Mi corazón se encontraba acelerado y mi respiración era agitada. Inmediatamente prendí la luz y fui a verme al espejo. Los moretones adornaban mi cuerpo. Ahí supe que todo había sido real. Después de un tiempo todo volvió a la normalidad. Mis padres me apoyaron y me cambié de departamento. Para mi suerte, no volví a sufrir de lo mismo nuevamente. Por fin pude volver a tener paz en mi vida. ¿Pero quieren saber por qué supe que era Soso? Pues muy sencillo. A la mañana siguiente de haber pasado por la noche más larga de mi vida, pude recordar una pequeña frase de lo que me había dicho aquel ser. Yo soy Soso. Y voy a matarte, maldito animal. Esta es una historia basada en una experiencia personal, que va más allá del personaje que uso en este canal. La parálisis del sueño puede ser una experiencia realmente aterradora. Y no todo es ficción. Lamentablemente cometí el estúpido error de burlarme de Soso. El demonio. Les habló Metamorfo. Buenas noches.